que vamos a intentar compartir esta mañana revela aspectos que los poderosos pues no les interesa demasiado que sean conocidos. O sea, los problemas no alcanzan a los bancos tienen absoluta seguridad y buen funcionamiento, buen gobierno corporativo, funcionan perfectamente, pero hay problemillas en las cajas. Se trata además de convencernos de que los problemas están circunscritos al sector inmobiliario. O sea, existen dificultades, sobre todo en estas cajas de ahorros, mal gestionadas, politizadas, todo lo que habéis oído y estáis oyendo continuamente, o estamos oyendo continuamente, pero se limita el problema a la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, como luego veremos, tiene mucha importancia en lo que está ocurriendo, pero no es todo el problema, ni muchísimo menos. Bueno, como decía, se ha intentado hacer referencia a que los problemas, si acaso, son problemas de liquidez y no de solvencia. Solvencia es que reconocer problemas de solvencia sería reconocer la quiebra del sistema, la incapacidad para atender los compromisos de pago en el futuro, y problemas de liquidez son los momentáneos, la dificultad momentánea de atender esas obligaciones, pero no un problema real a largo plazo. Y se ha pretendido que nos creamos que estamos hablando de problemas de liquidez. Por lo tanto, las medidas que se han establecido son medidas puntuales, medidas de echar hacia adelante el problema con la esperanza de que en el futuro puedan ser solucionados. El capital propio, los fondos propios que disponen las entidades, el dinero de su propiedad, lo multiplican por 24 veces a la hora de la concesión de créditos y adquisición de todo tipo de activos. ¿Eso qué es lo que revela? Pues lo que revela es un absoluto desequilibrio entre lo que son sus fondos propios y el dinero que están manejando. ¿Qué pasa? Que en cuanto hay cualquier, aunque sea pequeño, shock, llamémosle crisis si queréis, en la economía real, se producen crisis bancarias. Esto no ha pasado ahora por primera vez. Cada crisis bancaria o financiera que se produce en España y en Europa y a nivel mundial es de mayor volumen, porque los activos y los pasivos de esas entidades financieras son cada vez mayores y el control, tanto económico como político, que tienen las entidades es cada vez mayor. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un capital propio tan pequeño comparado con el dinero que estás prestando, ya digo 24 veces, y en España somos afortunados, porque las entidades financieras alemanas tienen una media de 42 veces, o sea, están en ese sentido bastante más apalancadas, que es lo mismo que decir endeudadas. En cuanto se produce una situación de crisis y se producen impagos de créditos o se producen caídas del valor de los activos, aunque sean de cifras del 3 al 4%, eso consume todos los recursos propios de las entidades financieras. ¿Qué necesidad tendría el gobierno actual, que acaba de llegar, de establecer una reforma financiera, una reforma del sector financiero y decir que hace falta provisionar, o sea, reservar 50.000 millones de euros más por pérdidas no declaradas hasta ahora? Lo que está reconociendo el gobierno actual es que al menos en 50.000 millones de euros las entidades financieras están mintiendo, en primer lugar a sus accionistas, pero en segundo lugar a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos los que estamos sosteniendo con dinero público, en un momento en el que se nos dice que no hay dinero para educación, que no hay dinero para sanidad, estamos sosteniendo la solvencia de estas entidades financieras. Por eso tenemos derecho a hablar, porque no están sobreviviendo con sus fondos, sino con los nuestros, con los de todos. Entonces, ante esa situación de insolvencia del sistema financiero, ¿qué es lo que ha hecho el anterior gobierno y está haciendo el actual, ¿no? Pues simplemente está planteando una serie de ayudas puntuales que al final no han servido de nada y han conseguido que en este momento actual haya ya varias entidades que estén nacionalizadas. Las cajas de ahorro, como sabéis, del Mediterráneo, Caja de Ahorro del Mediterráneo, la CAM, lo peor de lo peor, dice el gobernador del Banco de España, ¿no? Las jubilaciones y los planes de pensiones disparatados que se han atribuido y autoatribuido los gestores de esas entidades, sobre todo por la falta de control social y por la nula participación en lo que es o en lo que debiera ser la articulación de una economía diferente. Lo que han hecho ha sido activar la burbuja inmobiliaria, por decir uno de los aspectos, de la misma forma que las entidades bancarias, de igual forma.
algunas incluso en cuantía superior, como puede ser el caso de Bancaja o la CAM, seguramente por su ubicación regional de su actividad en la zona de Levante, ¿no? Pero la actuación ha sido muy similar. ¿Qué más ayuda pública, por ejemplo, que dar un aval de 100.000 millones, como decía, el día 30 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, el gobierno de Rajoy prorroga 100.000 millones de euros en avales a las entidades financieras? ¿Qué empresa o qué familia habría quebrado en este país si hubiera tenido la posibilidad de ser avalada por el Tesoro Público, o sea, por todos nosotros? ¿A qué familia habrían desahuciado? ¿A qué familia habrían desahuciado si se hubiera comportado el gobierno de la nación exactamente igual que se ha comportado con las entidades financieras? ¿Eso no son ayudas públicas? ¿Dar avales de 100.000 millones? ¿No son ayudas públicas entrar en el capital de las entidades con 13.000 millones, por ejemplo, en el caso de Novo Caixa Galicia, Caixa Cataluña, etcétera? ¿No son ayudas públicas? Hay algo peor que se dilapide el dinero público, es que se nos tome por imbéciles, ¿no? Y eso es lo que están haciendo los políticos de la nación. No están abordando el problema de fondo, y es la insolvencia. Y lo que se está haciendo es, para que nos entendamos, dar dinero para aguantar. Pero con dar dinero para aguantar, lo que ocurre es que las entidades evidentemente están aguantando. Pero no esperéis que cumplan su función. La función social en un sistema capitalista de las entidades financieras es ser los intermediarios entre los que tienen ahorro y los que demandan crédito porque no tienen suficiente dinero para afrontar una determinada inversión. Ese es el verdadero problema de la situación. No que exista la insolvencia, no que exista la quiebra. Lo peor es que no se quiere ser consciente de la realidad y que por tanto no se articulan las medidas que hay que articular para solucionar los problemas. No hay ningún problema, creo yo, que para una sociedad organizada, inteligente, sea imposible de abordar. Pero sí es imposible de solucionar algo cuando no se quiere ser consciente de lo que está pasando. Y se quiere abordar esto, pues bueno, pues eso, se pone incluso la reforma laboral por delante de la financiera. Pues eso, bajemos más el sueldo a la gente, con el maravilloso acuerdo que se acaba de firmar, ¿no? Y consigamos de esa manera que la gente pues siga en esa situación de prácticamente respiración asistida. Así, de esa manera, tampoco estamos beneficiando a esas entidades financieras que pretendemos beneficiar. Hablo desde el sector público. ¿Por qué? Para que os hagáis una idea de esa deuda, la deuda pública de la administración central es más o menos el doble. O sea, la mitad de la deuda pública que el Estado tiene la tenemos con los bancos, ¿vale? Pero con un pequeño problema, y es que si el Banco Central Europeo directamente prestara a los países, o sea, nosotros como país adquiriéramos o emitiéramos deuda pública, letras del Tesoro, obligaciones, y en vez de comprarla a las entidades financieras, la comprara el Banco Central Europeo, el ahorro anual superaría los 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros de diferencial que se están apuntando como beneficio a las entidades financieras. Eso no está en los 141.000 millones de ayudas que he dicho, ¿eh? Eso es además, 8.000 millones de euros anuales. ¿Alguien se acuerda del recorte que nos está viniendo ahora mismo en educación y sanidad? No llega a esa cifra, ¿eh? No llega a esa cifra. Y es una burrada de recorte. Entonces, no es que no se puedan hacer cosas, existe una alianza de poder entre los poderes públicos en este caso y las entidades financieras, porque estamos hablando de los mismos. Que a nadie se le olvide que es que el anterior ministro de Economía, no la anterior ministra de Economía, el anterior, o sea, Solbes, está en un consejo de administración de un gran banco público italiano, un gran banco italiano. O sea, estamos hablando de poder. Y ese poder, en este caso el político, pues llega a un acuerdo con el poder económico. Y nos intentan vender que la única forma de financiar al Estado en un momento en el que disminuyen claramente los ingresos por nuestra propia estructura impositiva, que es injusta en muchos casos, ¿no? Pues esa propia estructura impositiva que hace que en el momento de crisis caigan los ingresos, lleva aparejada una ideología política que lo que dice que lo que hay que hacer es disminuir los gastos al mismo nivel. Daros cuenta que la situación actual es que ahora mismo lo que Alemania lo que pretende es que sus bancos, y no solamente sus bancos, su economía financiera pueda recuperar lo que ha prestado. Pero el problema es el desequilibrio que ha llegado o que ha dado lugar a esa situación.
Y de eso no se quiere dar cuenta ni Angela Merkel, ni Rajoy aquí, ni ninguno de los demás. A ver, para que uno, cuando hay una situación de sobreendeudamiento, de crisis de deuda, y esto ya ha pasado en más sitios, y en más momentos históricos, se puede echar la culpa a los que pidieron dinero prestado, es una forma. Y dice usted, pues hay una responsabilidad del que pidió dinero prestado. ¿Y del que lo dio? ¿No hay responsabilidad? En este caso, si Alemania no hubiera prestado a los estados del sur y a los particulares del sur para nuestra propia burbuja inmobiliaria o similar, Alemania habría tenido una cifra de paro sensiblemente diferente. Las fábricas alemanas no habían producido las máquinas que han comprado las empresas españolas. Y como ha pasado eso, como no hemos hecho nuestros deberes como pueblo, ¿vale? A lo mejor los de aquí, los que menos que puedo criticar, pero evidentemente como pueblo no hemos ejercido el control que deberíamos haber ejercido. Y nos han quitado las cajas y nos quitarán lo que quieran quitarnos, porque si hacemos dejación de nuestra función y de nuestra responsabilidad, estamos perdidos.